Hola gente de internet, quería hablarles de Orville. ¿Qué es Orville? Orville, para los que no saben, es una serie paródica, y digo entre comillas, no digo con los dos dedos, con la otra mano porque no puedo sostener el celular, paródica de Star Trek. Básicamente es lo mismo, pero con un tono mucho más leve. Ha tenido tanto éxito, la serie salió en el 2017. Ha tenido tanto éxito que la última serial que se estrenó ahora, Star Trek, de cierta forma la copia. ¿Qué quiere decir que la copia? Vamos a hablar un poquito de la premisa de Orville. La premisa de Orville es Star Trek mezclado un poco con Office, pero volviendo más que nada al Star Trek original, a la primera serie, que los primeros capítulos se emitían en blanco y negro, por lo menos para los que estamos en Latinoamérica. La primera serie con un poquito de la nueva generación. Tenemos la flota estelar, tenemos las naves. Ahora tenemos un ambiente mucho más distendido, porque la nave Orville no es la nave insignia, es una nave más. El capitán no es el mejor capitán de la flota, casi diríamos que podría llegar a ser el peor. Por eso tiene una onda media tipo The Office. Es muy leve, tiene un humor bastante padre de familia. El autor es el mismo. No solo el autor, sino que es el que hace de capitán. Así que probablemente tiene mucho como de una fantasía hecha realidad para McFly. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que hay capítulos que se disfrutan muchísimo y hay capítulos que aburren. Les explico. Los capítulos es muy fiel, o trata de ser muy fiel a la Star Trek original, como les decía hoy, con algunos toques de la primera generación. Tiene una estructura bien definida de mando y tiene los tipos de capítulos clásicos, que tenemos tres tipos de capítulos clásicos, ¿no? El capítulo de exploración-aventura, donde generalmente se enfrentan a una amenaza que tiene mucha acción y donde a veces muere algún tripulante cuando se pone más dramática. Realmente el que te acaban de presentar muere, eso es obvio. Que son los capítulos más entretenidos porque matizan el tema del suspenso, la acción con algún pequeño chiste que ya a esta altura de la tercera temporada ya no es chiste, porque ya la serie dejó atrás toda pretensión de ser una parodia. Ahora es simplemente una serie paralela. Sino que los personajes son leves. Los personajes no son bidimensionales, pero tampoco son tridimensionales. O sea, tienen como un pseudo 3D. Eso quiere decir que tienen una personalidad definida, tienen algún problema, pero son como superficiales. Pasemos a los personajes para que... No, vamos a seguir hablando, disculpen, de los tipos de capítulos. Esos capítulos son los que se disfrutan más. Los que generalmente tienen absurdos, ¿no? Tienen clichés, los clichés de siempre, y tienen absurdos, pero en general asumen esos absurdos como que están dentro de una serie que empezó siendo una parodia. Así que el absurdo no está tan mal. Después tienen otros capítulos de desarrollo de personaje, donde vos pasás la mayor parte del capítulo dentro de una misión media rutinaria, más o menos importante, pero lo importante es el viaje del protagonista, ¿no? Esos capítulos pueden estar buenos dependiendo del personaje. Hay personajes que no desarrollan nunca, hay personajes que desarrollan continuamente, pero tiene una onda tipo Los Simpsons, de que como que no evolucionan demasiado, de que están siempre dando vueltas. Sobre todo se centra mucho en el capitán y en la ex mujer, que es la segunda al mando, que ese es otro tema con los personajes. Y por último están los capítulos de reflexión, que también hay una aventura de fondo, también hay algo, pero generalmente tratan de entregar una moraleja, tratan de entregar, que se hacía mucho en las dos primeras de Star Trek, tratan de entregar una enseñanza moral o ética más elevada. Yo creo que esa es la peor. Esa es la peor porque
puede llegar a aburrirte esa directamente. Esa te puede llegar a aburrir porque le falta profundidad a los personajes, como para plantear eso. Otro tema malo o cuestionable de la serie es que es un poco cutre. O sea, ellos usan los efectos especiales, tienen toda una onda muy Star Trek, pero lo que tienen es que a veces se ve muy como, no voy a decir de bajo presupuesto, pero anda ahí, ¿viste? No digamos que llegan a los extremos como los 100, donde siempre estás en el mismo bosque. El 90% de todas las temporadas es en un bosque de eucaliptus, plantado aparte que no es natural. No llega a ese extremo, pero sí tienen algo que vos te das cuenta que te rechina porque es cutre, ¿viste? También la parte científica, la parte esa también falla por todos lados generalmente. Y el otro tema que tiene es que los personajes son... eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero los personajes son como demasiado humanos, demasiado falibles. Por ejemplo, una cosa que a veces no gusta de las Star Trek tradicionales es que los personajes parecen todos superhumanos. O sea, nadie tiene miedo de verdad, nadie tiene problemas, inseguridades de verdad, son todos muy superados. Pueden tener traumas pueden tener, que inclusive cuando superan un trauma es como wow, ¿viste? Pero no, es como una cosa como del capítulo superar un trauma, ¿viste? O de 2 o 3 capítulos donde ya después no se habla más del tema y ya siguen siendo super gente. En Orville no, en Orville son todos muy humanos, se llevan todos de una manera, más allá de que se supone que hay jerarquías y todo, todos se llevan como un grupo de amigos que van a tomar cervezas al bar. Les comento un poquito la conformación. Está el capitán, que está hecho por Matt Flake, que es el creador de la serie, que juega como un papel, era un ambicioso teniente de la flota, hasta que descubrió que la mujer lo engañaba, entonces entró en depresión, le empezó a salir todo mal, pero la mujer, que tenía contactos en la flota porque era hija de un comandante, logra que lo asignen con ella a la Orville, lo cual genera una relación un poco extraña, ya que ellos pasan a ser como el papá y la mamá de la nave, ¿no? Ellos están ahí siempre, es como una fantasía también del protagonista, porque ella está bajo las órdenes de él, pero la que muchas veces es la más inteligente, la más directa, la más disciplinada, la que tiene más claro es ella. Ahora, él tiene un cierto ingenio, supuestamente, dentro de la lógica de la serie o del universo, un cierto ingenio de que los termina sacando de situaciones. Y tiene un cierto don de mando y de simpatía que logra de que todos lo sigan y hagan lo que tienen que hacer, etc. Después tenemos a la ex mujer. La mayoría de los capítulos de desarrollo de personaje o algo así se centran en él, como en la serie original, como que el único que existe en la nave es el capitán, el único ser humano de verdad es el capitán. Ha tenido una relación amorosa con el enemigo y alguna vez fue engañado, pero en general no se mete mucho con los temas sentimentales. Por eso le digo que no son personajes bidimensionales, pero tampoco son 3D. Como que no tienen grandes necesidades ni de afecto ni de sexo. Tienen como un sufrimiento medio ahí, como una humanidad leve. Después está la segunda al mando, que es la comandante, que es la ex mujer de él, que también está ahí como ser un poco la voz de la razón a veces y para tirar alguna idea interesante. Siempre lo está como cuidando a él, como si todavía fueran marido y mujer. Si yo viera eso en la vida real, yo asumiría de que siguen estando juntos de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque se pasa la mayor parte del tiempo en una nave en medio de la nada. Pero acá en la serie no se sabe. ¿Viste? En todo caso pueden ser unos
unos ex con derechos, pero no se dice nada. A veces hay alguna cosa ahí cuando juegan con un poco el desarrollo del personaje de ella, pero se explora muy poco. Después, en orden así de jerarquía, creo que está la doctora, que es el otro personaje interesante, que es una viuda con 2 hijos y que es la que ha tenido alguna historia más de desarrollo de personaje, sobre todo con la interacción con el robot. Hay un robot que cumple un papel entre Spock y Data, que creo que es lo más genial que tiene la serie, el robot, porque el robot realmente tiene y no tiene sentimientos. Es una especie de T-1000, digamos, de cierta forma. El diseño original me pareció un poco ridículo, pero después le hicieron unos pequeños retoques y quedó mucho mejor. Es obviamente un humano con una especie de armadura, pero por ejemplo no tiene rostro. Tiene una placa metálica que solo se le ven unas luces que hacen como de ojos. Es más fuerte, es más inteligente, es mucho más fuerte, por eso también le aplica una cosa como de fantástico que no tenía que generalmente en Star Trek puede estar, pero no se manifiesta, porque son todos como más parejos todas las razas. Por más de que los vulcanos son más fuertes, no son tanto más fuertes. Otro personaje que se gana mucho el corazón. El tema del robot es que él tiene ciertos apegos dentro de la nave, inclusive fue pareja de la doctora, pero como en teoría para él como parte de un experimento, pero en realidad parecería que sintiera algo por la doctora, pero él en general expresa que no tiene ninguna emoción. O sea, sería como Data llevado a las últimas consecuencias, porque nunca se pensó que tuviera emociones. Él es una máquina y el objetivo de él es seguir siendo una máquina. Él no tiene, es inclusive de una civilización